Bueno, eguerdion guztioi, hasiera emango diogu gaurko hezkuntza batzordeari. Hasi aurretik, beti bezala, aktena komentatu baino lehenago, agurtuko dut gaurko gonbidatua. Zeferino Maeztu Unturbe, bioelektromagnetismoan eta biomedikuntzako ingeniaritzan aditua, ongi etorri. Eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta berarekin etorritako kideak ere, atzean izango ditugu, etzeko partean gonbidatu gisa, eta sala como invitados. Aurkezpenak egin da gero, pasako gara betiko puntura, aurreko batzordeen aktak onartzea, norbaitek zerbait esateko baleuka, ez dago, aurkeztuko dizuete puntua, esan bezala, Zeferino Maeztu Unturbe, bioelektromagnetismoan eta biomedikuntzako ingeniaritzan adituaren agerraldia, Belén Arrondo Aldasoro, Euskal Herria Bildu taldeko legebiltzarkideak egindako eskariari jarraituz, batzordeak eskatuta azaldezan Solokoetxe ikastetxeko uhin elektromagnetikoen mailaren inguruan egin duen txostena eta ezagutzera eman ditzan egiten dituen gomendioak. Beraz, talde proposatzaileak dauka lehen hitza, Belén Arrondo, Bildutik zurea da. Izan horrela. Bai, eskerrik asko, ongi etorri, batzorde honetara. No, tranquilo, voy a hablar en castellano. Simplemente un saludo de bienvenida y como ha dicho la presidenta de la comisión, Zeferino Maeztu Unturbe, pues entre otras cosas es una persona con una larga trayectoria en el tema que hoy nos ocupa. En EH Bildu tuvimos la oportunidad de conocer a finales del curso pasado un informe que realizó en relación a los niveles de radiación electromagnética en el Instituto Solocoetxe de Educación Secundaria de Solocoetxe, y anteriormente también conocimos su participación en las reflexiones, debates y propuestas en torno a la situación también de radiaciones electromagnéticas en el centro Ibaiondo de Gasteiz. No es la primera vez que hablamos en este Parlamento ni en esta comisión en relación a esta cuestión, a los niveles de radiaciones electromagnéticas actuales y sus posibles consecuencias en la salud de las personas. En el 2011 hay un acuerdo unánime de este Parlamento donde, entre otras cuestiones, se adhiere a la resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Y en el 2014 hay otro acuerdo que apunta en la misma dirección con 6 peticiones concretas. Es verdad que el desarrollo de esas decisiones del Parlamento no se ha realizado pues como hubiésemos deseado, por lo menos desde este grupo parlamentario. En esta comisión, los últimos años hemos debatido también reiteradamente de la situación originada por la proximidad de las antenas telefónicas en los centros escolares, especialmente de Ibaiondo en Gasteiz y de Solocoetxe en Bilbo, de los niveles de radiación y de las propuestas de solución, entre otras las de quitar las antenas o el apantallamiento de algunas zonas de los centros. También hemos debatido, con poco éxito también desde nuestro punto de vista por lo menos, en relación a la utilización del wifi en los centros escolares, la imposición que supuso para muchos centros, y para una gran parte de la comunidad educativa, la imposición desde el Departamento de Educación del wifi frente al cableado, los problemas surgidos, los centros que se descolgaron, la situación actual. Y por nuestra parte hemos mostrado nuestra preocupación por el desconocimiento en algunos casos o por las certezas en otros sobre las consecuencias que tienen y pueden tener las radiaciones electromagnéticas en la salud de las personas y en especial en esta Comisión de Educación de los niños y las niñas que están en nuestros centros escolares. Y esos problemas creemos que siguen sin tener solución a día de hoy. Y seguimos preocupados con los niveles de radiaciones electromagnéticas que se dan en los centros educativos, en algunos más que en otros. Y entendemos que las familias de dichos centros educativos lo estén. Pensamos, además, que las instituciones deben tomar decisiones que minimicen los niveles de radiación y, sobre todo, deben de controlar y conocer el nivel de radiación existente en los mismos. Como he dicho al comienzo, el doctor Zeferino Maeztu realizó un informe sobre los niveles de radiación electromagnética en el Instituto de Educación Secundaria de Solocoetxe y nos ha parecido de interés conocer
que nos dé a conocer dicho informe, las conclusiones y recomendaciones que se realizan en él, así como todas aquellas consideraciones que en relación a este tema pues le parezcan de interés para esta comisión, para este Parlamento y en general para la sociedad. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arrondo Andrea, pues esan bezala... Pues gracias, señora Arrondo. Tiene la palabra, por lo tanto, el señor Ceferino. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta comisión. Disculpas por no hablar en euskera porque no he tenido esa formación. Y vengo a hablar de un tema que siempre es polémico, cuando a mí me gustaría que no lo fuera. Me parece que es un tema que debemos abordar en términos técnicos fundamentalmente y no en términos emocionales, para realmente valorar los pros y contras de lo que está sucediendo, no solamente aquí en Euskadi, sino en todos lados. Estamos probablemente ante la primera ocasión en que toda la humanidad está sometida al mismo experimento. No ha habido nunca en la historia una situación que afecte por igual a todos los habitantes del globo terráqueo. En nuestro país actualmente hay 42 millones de habitantes y tenemos 52 millones de teléfonos móviles. Quiere decir que ya si quitamos y descontamos niños muy pequeños, digo muy pequeños porque los niños ya casi todos tienen móviles, y si descontamos a la gente muy mayor que tampoco lo tiene, prácticamente vamos a llegar a una tasa de casi 2 móviles por habitante en muy poco tiempo. Quiere decir que ese experimento está en marcha y lo malo es que no sabemos las consecuencias. Y los que nos dedicamos a investigar tenemos dificultades para hacer lo que llamamos un caso control. No podemos controlar contra un grupo no expuesto porque no existe. Hoy no tenemos a nadie no expuesto a este problema. Bueno, con esta pequeña introducción, lo que quería deciros es que estamos ante un tema que afecta directamente a todos los seres vivos. Y hay que decir que todos los seres vivos son sensibles a los campos electromagnéticos porque los usan habitualmente para intercambiar señales en el organismo. Todas nuestras células tienen algún tipo de diferencia de potencial eléctrico que tiene como consecuencia una interacción electromagnética. Por tanto, nadie puede decir que esto no afecta. Lo que hay que determinar es en qué niveles, en qué condiciones y con qué parámetros esto está produciendo consecuencias. Por tanto, la actitud negacionista de decir no pasa nada no es cierta. Podemos ignorarlo, pero que puede pasar y que tenemos la sospecha de que puede pasar y que hemos demostrado en parte que puede pasar, ahí está, ¿no? Hay que decir que nuestros organismos, los organismos ya humanos, tienen capacidad de cambiar con estos campos electromagnéticos. En la mayoría de los casos son efectos reversibles, es decir, que pueden modificar sus condiciones y pueden volver a las condiciones originales. Pero hay determinados casos en que esto no sucede así, ¿eh? Y esos casos producen consecuencias patológicas. Pueden producir determinados tipos de enfermedades y conocemos hoy a una determinada fracción de la población que consideramos hipersensible al campo electromagnético porque tienen más capacidad que otras de responder frente a estos campos, en niveles mucho más pequeños. Mientras que la población, a lo mejor en general, no responde, empezamos ya a tener unos grupos de población que sí están respondiendo a niveles muy bajos. Y también sabemos que hay grupos de población más sensibles, como son los niños y como son las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas. Todos esos grupos de población también van a responder de forma diferente que el resto de la población a los campos electromagnéticos. Por tanto, al menos la reflexión sobre el problema debe estar en el terreno de la precaución. Creo que los poderes públicos tienen la obligación de mantener un nivel de precaución frente a este problema. No decir taxativamente no pasa nada, hay que lanzar el desarrollo de la técnica y la evolución como algo indiscutible, sino que, como en todos los inventos que hemos tenido a lo largo de la humanidad, el problema no es que eso sea bueno, sino que le hemos puesto controles suficientes para que no afecten a los humanos. Yo siempre pongo el ejemplo del fuego. Cuando se descubrió el fuego, es algo muy peligroso, pero hoy lo tenemos en todas las casas porque hemos aprendido a convivir con él. Yo creo que esto es un poco lo mismo que tenemos que hacer ahora, ¿no? en el próximo futuro. En esa gráfica veis cómo está creciendo el nivel de contaminación
ambiental en las poblaciones. Está creciendo y solamente ahí habla hasta el año 2010, pero el nivel de crecimiento sigue siendo de forma exponencial. La resolución del Parlamento Europeo es el puntito azul que hay abajo, y veis el nivel que marca. Estamos en la media de la población por encima de los niveles que estamos hablando. Si consideramos que el nivel de 0,1 microvatio centímetro cuadrado es un nivel de protección de la población, ya lo hemos superado. No en un lugar concreto, que hablaremos de solo Coeche, sino en general en la población ya lo hemos superado. En las ciudades, normalmente nuestros hijos en nuestras casas, los sistemas inalámbricos que tenemos en todos los lados ya han superado el nivel de protección teórica sobre estas situaciones. El profesor Enrique Navarro del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valencia contaba que, evaluando lo que había sucedido del año 79, teníamos 6 órdenes de magnitud por encima de lo que sucedía en ese año. Y esto sigue creciendo exponencialmente. Es decir, que esto solamente es una llamada de atención de cómo van cambiando las cosas. Bueno, este es el espectro electromagnético que habrán visto ustedes muchas veces y que inicialmente dividía las radiaciones sobre la posibilidad de tener problemas entre las que eran ionizantes y las que eran no ionizantes. Ionizantes llamábamos a aquellas que tenían energía suficiente para romper los enlaces moleculares y, por lo tanto, las considerábamos peligrosas. Por ejemplo, la radiación gamma, la X, etcétera, todas esas radiaciones eran realmente peligrosas y estaban comprobadas. Y se consideraba que las que eran no ionizantes, quiere decir, no tenían energía suficiente para romper los enlaces moleculares, no eran peligrosas. Ese fue el criterio sobre el que se estableció todas las normativas. Fíjense ustedes, por ejemplo, la norma CENELEC comenzó a regular esto desde el año 52 y no se ha modificado. Y sabemos más cosas desde entonces. Estas normas consideraron que las radiaciones no ionizantes no tenían que producir problemas. Luego se han visto, digamos, diferentes tipos de efectos que hemos ido viendo sucesivamente, como es la capacidad que tienen las microondas de producir calentamiento de cosas. Todos utilizamos horno de microondas en casa, que es una emisión de microondas, digamos, que está sintonizado en la frecuencia de resonancia del protón del hidrógeno, que quiere decir que lo hacen resonar y esos choques calientan, digamos, el agua. Solamente recordarles que somos 80% de agua habitualmente los humanos y que el wifi, por ejemplo, como digresión, utiliza la misma frecuencia que utiliza el horno de microondas. Pues, saquen ustedes conclusiones del tema. ¿Cuáles son los generadores de contaminación electromagnética? Porque no solamente hay que hablar de las antenas. Yo creo que esto es un error que debe escapar de las administraciones públicas, ¿no? Hay que hablar de los tendidos de alta tensión, de los transformadores y las subestaciones, de los sistemas, digamos, de radio, de televisión, de los sistemas Wi-Fi y WiMAX que están instalando en las ciudades, de los sistemas inalámbricos que tenemos en casa para controlar la televisión, de todos los juegos de los niños que están en este momento a través de sistemas inalámbricos. Todo eso sumado en el medio está produciendo ese nivel de contaminación. Y claro, digamos, los niveles de regulación, desgraciadamente, hasta ahora son puntuales, es decir, no corresponden al general. Pero como vamos a hablar de antena de telefonía móvil, aquí solamente dos apuntes de cómo funcionan. Y la antena de telefonía móvil, como saben ustedes, el sistema GSM, que es el que aquí tenemos en marcha fundamentalmente, funciona por una división, digamos, por hexágonos de la ubicación de una antena, que necesita pequeños repetidores en lugares donde hay poca cobertura. Eso es como funciona en cualquier ciudad. Los hexágonos serán más grandes o más pequeños en función del número de usuarios que tenga esa antena. Si es una antena de una ciudad, tiene muchos usuarios, el hexágono será pequeño y necesitará más antenas para funcionar. Si está en el campo, pues el hexágono será muy grande y necesitará menos antenas para funcionar. Eso determina un poco el tipo, digamos, de modelo de interrelación, de interconexión que tienen esas antenas y lo que hacen en cada sitio. Eso es importante. Pero desde hace tiempo, este gráfico que les pongo corresponde a una fundación suiza que se dedicó a investigar, digamos, la correlación que había entre efectos posibles a la salud y los campos electromagnéticos, la exposición, y vio que correlacionaba directamente la aparición de determinadas patologías con, digamos, los niveles de intensidad de campo medio que estaba expuesto a la población.
Y si se fijan ustedes aquí, los problemas más importantes, que es lo que todo el mundo se ha focalizado, no están relacionados con el cáncer, precisamente, están relacionados con alteraciones en los comportamientos de la vida diaria, como es trastorno del sueño, cefaleas, alteraciones metabólicas generales. Y la relación con nuevos síndromes, como es los síndromes químicos múltiples, fibromialgia, etcétera, que están creciendo de forma muy clara. Y que cada vez más estamos relacionando directamente con, digamos, altos niveles de exposición. Estamos disregulando nuestros sistemas de control metabólico. Y esto tiene una consecuencia importante. Y está directamente relacionado con, digamos, los niveles de exposición. No tengo tiempo para explicar, digamos, todo lo que cuenta esta diapositiva, pero realmente ustedes pueden ver cómo hay correlación entre las tasas de exposición y cada uno, o la aparición de determinadas enfermedades. Los niveles actuales de exposición para la población están marcados por una recomendación de la Unión Europea del año 2001, que fueron traspuestas al Estado español y que fue tomada como referencia en una gran cantidad de países, ¿no? Y fueron 450 microvatios centímetro cuadrado para la frecuencia de 900 y 900 microvatios centímetro cuadrado para la frecuencia de 1800. Para frecuencias superiores a 2 gigas, digamos, la frecuencia podría estar por encima de los 1000 microvatios centímetro cuadrado. Estos niveles son los que son comunes en una parte de los países de la Unión Europea. Pero hay otros países que, bueno, este es el gráfico en el que la Comisión Internacional de Reacciones No Ionizantes, por el cual se fijó esos límites, considerando que el parámetro fundamental de referencia no eran los efectos que habíamos hablado antes, sino el parámetro único de referencia era el efecto térmico de las microondas. O sea, el parámetro que se utilizó y el único, digamos, parámetro que se tiene en cuenta para la normativa es si las microondas calientan o no los tejidos. Entonces, sobre eso se estableció. Hoy sabemos más cosas y la normativa no se ha modificado, ¿no? Realmente, pero ha habido muchos países, bueno, estos son los límites en cada uno de los lugares, que tampoco voy a detener a explicarles porque no hay mucho tiempo, pero ha habido muchos países que han legislado a la baja, porque han empezado a tener en cuenta las opiniones de los investigadores que se dedican a este tema, que estaban recomendando, digamos, de forma general, una reducción de niveles, a pesar de que ya había comités internacionales, y sigue habiendo, el comité de la OMS, o ICNRP o ESCENIR en Europa, que siguen recomendando que los niveles son seguros, mientras que cada vez hay más pruebas y más evidencias de que comienza a haber efectos por debajo. Y sobre todo cuando los sistemas de telefonía actuales ya está muy comprobado que pueden funcionar en niveles mucho más bajos. No es necesario tener esos niveles de protección. Podemos funcionar casi igual que estamos funcionando actualmente con niveles mucho más bajos. Solamente razones comerciales que justificarían mantener la normativa, no razones ni de comunicabilidad ni de protección a la salud, ¿no? Las preguntas que pongo ahí son realmente importantes, porque las administraciones públicas, debo decir que en general no están controlando la situación. Funcionan a demanda. Tienes que tener un problema y llamar a la institución correspondiente, el Ministerio de Industria o quien fuera, para que te midan, para que hagan no sé qué, pero no mantienen un control, digamos, de policía constante de lo que está sucediendo. La nueva ley de telecomunicaciones lo que ha hecho ha sido aún más liberalizar la situación. Ahora ya no es necesario ni licencias municipales ni autonómicas para instalar este desarrollo. Ahora solamente con la declaración responsable de técnico es suficiente para hacer un despliegue de antenas. Y eso todavía, digamos, sitúa el control más lejos de lo que teníamos incluso anteriormente. Por ello, todo esto, creo que la primera reflexión que yo les pongo encima de la mesa es que las administraciones públicas deben tener sistemas de control permanente sobre lo que sucede, sobre los niveles de contaminación, porque la impresión o la visión de una antena o la impresión no es suficiente. Yo siempre les digo a los que tienen este problema que una antena de muy lejos te puede producir más problemas que una antena muy cerca, porque solamente depende de lo que haga esa antena. Y eso no lo puedes saber porque no tenemos ningún mecanismo, ningún sensor que nos lo diga. Por tanto, creo que es obligación de las administraciones públicas, digamos, tener sistemas adecuados de control sobre lo que sucede. Hace 5 años, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Acción contra el Cáncer, consideró a los campos electromagnéticos como posiblemente cancerígenos.
en humanos. En este capítulo están incorporados muchas sustancias que también pueden ser posibles cancerígenos, como los humos de combustión, o el tabaco, o el café. Pero yo les digo, para tener en dosis los mismos niveles en el que puede tener esa respuesta, que siempre se utiliza como argumentario, digamos, necesitaríamos mucho. Lo único que viene a poner encima de la mesa esta resolución es que ya hay muchos estudios que correlacionan, digamos, la aparición de determinados tipos de tumores con los campos electromagnéticos, concretamente con el uso del teléfono móvil. Y hay estudios suficientes que ya lo soportan. Y por eso se hizo esta resolución, que ha estado bloqueada casi 10 años, ¿no?, en ella. Y recordarles solamente que, como ha dicho la persona que me ha presentado, que el Parlamento Vasco pues aprobó una resolución adhiriéndose a la resolución del Parlamento Europeo, recomendando a los Estados que regularan para que el 0,1 microvatios centímetro cuadrado fuera la norma de control de todos los parlamentos. Bueno, esto a nivel introductorio. Les cuento el estudio que hicimos en el Colegio Solocoetxe. Lo primero que debo decir es que esto no fue una demanda de la Administración Pública, fue una demanda de los padres del colegio preocupados por ello. Nos vinieron a buscar porque nosotros tenemos experiencia en nuestro centro de investigación en este tipo de problemas y nos pidieron que hiciéramos un estudio de cuáles eran los niveles reales de radiación, porque habían tenido otras medidas y no parecían muy serias las que hubieran hecho. Y también sabíamos que había una empresa que había contratado al Ayuntamiento de Bilbao, que se llama Wave Control, que tiene sistemas de control permanente de lo que sucede allí. Pero el problema que tiene esa empresa, tiene unos sistemas de control que lo que hacen es que promedian la señal en el tiempo, que es lo que dice la norma en general. O sea, que no es que lo hagan mal, sino que la norma es la que está mal, ¿sí? Y al promediar la señal en el tiempo estamos disfrazando, digamos, la intensidad real de lo que está sucediendo allí. Hay que hacer medidas, digamos, pico a pico, en tiempo real, en la situación. No se pueden hacer medidas promediadas, porque el promedio está disfrazando lo que realmente está ocurriendo allí. La preocupación estaba porque, evidentemente, había una antena situada en un ascensor muy próximo al instituto. Muy próximo, estamos hablando de una distancia de 30 metros del instituto y prácticamente a la misma altura de las ventanas del instituto. Claro, eso, como les decía anteriormente, llama la atención visualmente, pero el problema no es visual, es lo que hace esto, ¿no? Pero claro, los padres no tienen otra manera de evaluar el problema que ver lo que ven. Y eso es lógico, ¿no? Entonces, lo primero que había que hacer es evaluar realmente si esa antena estaba produciendo problemas en el instituto. La primera inspección que hicimos fue saber qué tenía el Ministerio de Industria sobre eso. Ese instituto tiene en el ascensor donde están situadas las antenas, tiene aprobado todas esas antenas que ven ustedes en este lado de aquí. Todas esas operadoras tienen aprobados instalación de antenas. No todas están instaladas actualmente. Pero si se fijan ustedes que hay un tema importante, hemos diagramado el gráfico por ángulos. Y si se fijan ustedes, los ángulos que tienen autorizados en muchos casos pasan por el lóbulo fundamental de radiación, pasa por el centro del instituto. O sea, quiere decir que la Administración, en este caso el Ministerio de Industria, cuando ha autorizado esto, no ha tenido en cuenta que esto fuera un elemento a proteger. Porque si hubieran cambiado, si hubieran restringido los ángulos en el que sitúa la antena, por lo menos la parte fundamental de la radiación que produce esa antena no estaría incidiendo sobre el instituto. Pero la autorización, como ven ustedes, de los ángulos, la mayoría están sobre ella. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, el sistema de medida que utilizamos, como antes he criticado cómo se hace por promedios, nosotros lo hacemos al revés. Hacemos medida en banda estrecha, quiere decir intentando aproximar lo más al rango de frecuencia real en que trabaja la antena y a todas las frecuencias que trabaja. De forma que tomamos la medida pico a pico, tomamos la medida de máxima radiación en cada punto, en cada momento. Eso es el procedimiento. Y para eso utilizamos dos tipos de antenas que ven ustedes aquí abajo. Unas antenas que son omnidireccionales, quiere decir que reciben la radiación en todas las direcciones, y otras antenas que son directivas, que pueden indicar exactamente el origen de la radiación.
Como ven ustedes, esto es una foto tomada de cómo los operarios, en este caso, de la antena, estaban modificando un día de medida, estaban modificando, digamos, las condiciones de ángulo precisamente de la antena, porque de medidas iniciales que tomamos a las medidas que realmente dieron lugar al informe, encontramos cambios. Es decir, que la compañía estaba cambiando los ángulos que incluso tenía autorizados, porque, digamos, ya una parte del lóbulo fundamental no estaba incidiendo directamente sobre el instituto, ya estaban modificando. Pero se fijan ustedes, cuando yo sitúo, digamos, en un círculo el otro ascensor, qué fácil sería resolver el problema llevándose la antena al otro ascensor que está más allá, que no está rodeado ni de instituto ni de casas, no tiene absolutamente nada. Por tanto, la solución de este problema es así de sencilla, es tan sencilla como cambiar la ubicación, y para una compañía esto no supone un gran despliegue de medios. El otro ascensor que ven ustedes ahí, el de Begoña, creo que se llama, realmente, digamos, podría resolver gran parte del conflicto que tiene allí planteado. Bueno, la metodología de medida que ustedes ven son antenas, en este caso omnidireccionales, medimos en todas las aulas del centro y en todos los puntos que ven ahí colocados, que tienen ustedes ahí colocados en los diferentes puntos del centro. Aquí ya les pongo resultados de las medidas que tomamos. Si se fijan, hay un tema curioso, y es que por el tema de los ángulos que les decía de emisión de la antena, una parte importante del colegio no se encontraba con niveles de radiación muy elevados. Si se fijan, por ejemplo, estos picos iniciales que hay aquí, los dos primeros, corresponden a antenas de telefonía móvil. Y este pico más grande corresponde a señales de wifi. Si se fijan ustedes en ese caso, en ese aula, nos estamos encontrando que en ese caso, digamos, las señales de wifi que tenían en el propio centro eran mayores que las producidas de antena, por lo que les decía del ángulo de incidencia. Así todas ellas superan los niveles de 0,1 que estábamos hablando. Están por encima en todos los casos de esos niveles de 0,1. Igual sucede en este aula, bueno, son diferentes aulas en las que también los niveles superan de forma importante todo lo que estamos viendo en cada una de las aulas que dan al frontal en el que está situada la antena, ¿no? Todos esos resultados. Pero el tema más importante nos lo encontramos en la frecuencia de 1800, que es esta primera que ven ustedes ahí, la frecuencia de 1800 en el patio del colegio, donde el lóbulo fundamental de radiación de esas antenas le coge directamente. Los ángulos que decíamos anteriormente, hay una parte, digamos, que han conseguido evitar enfocar directamente al colegio, pero hay una parte que no, y pasa directamente por una zona donde están los niños, que es la zona del patio, ¿no? Y ahí nos encontramos con niveles de, se fijen ustedes, de 28, exactamente 28,6 microvatios centímetro cuadrado. Cuando estamos hablando de 0,1, el nivel este es bastante elevado como para plantearse, digamos, modificar esas condiciones. Desde luego no parece razonable mantenerlo tal como está actualmente. Pero claro, esto nos planteó, cuando habíamos hecho esas medidas y habíamos visto que los niveles de wifi eran tan altos, nos hizo pensar, ¿pero qué sucede aquí? Sucede que las antenas están produciendo menos problema que el wifi del centro. Entonces decidimos poner en marcha las aulas como realmente funcionan con los niños. Los 30 o 20 y tantos ordenadores a la vez, con el router del aula funcionando a la vez, y ver qué sucedía. Y nos encontramos que efectivamente el nivel de radiación era muy alto. Por lo cual, digamos, cuando concluimos el informe, y se fijan ustedes, digamos, en rojo es con el wifi apagado y en azul con el wifi encendido, el nivel de diferencia es muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir fundamentalmente que, a pesar de que las antenas se sitúan en niveles por encima del 0,1 microvatios centímetro cuadrado que estamos recomendando y, digamos, deberían ser modificadas su ubicación en el centro, nos encontramos que también es necesario tomar medidas con los procedimientos que utilizan habitualmente en la enseñanza para, digamos, que los niños se conecten a Internet. Porque realmente están sobreexponiéndose un aula con 20 ordenadores, todos tienen su wifi correspondiente y todos comparten un router que somete al niño diariamente a una tasa de exposición no aceptable, con niveles mucho más altos. Y creo que esto se puede y se debe resolver, y es responsabilidad de las administraciones públicas hacerlo.
Evidentemente, las medidas tomadas están por debajo del nivel de referencia del Real Decreto de 2001, porque, como les decía anteriormente, el Decreto de 2001 está en 450 microvatios y 900 microvatios. Y, evidentemente, nosotros no hemos alcanzado esos niveles en ningún sitio. El sitio peor es el que hablábamos de 30 microvatios, que está muy por debajo de todo eso. Pero ustedes han aprobado una resolución donde indican que el nivel necesario son 0,1 microvatios centímetro cuadrado. Por tanto, si hay que ser coherente con esto, de luego, esto se está sobrepasando, en este caso, en este instituto, y supongo, porque no lo sé, y a mí no me gusta afirmar nada que no pueda demostrar, supongo que también en el resto de los institutos y colegios de esta comunidad. Hay que decir que yo ya sospechaba esto, pero en la medida de que el wifi esté produciendo incluso más radiación que la propia antena, es una cosa que debe hacer reflexionar también a cómo se están introduciendo las nuevas técnicas en la enseñanza, ¿no? Creo que se pueden modificar. Es fantástico que los niños puedan acceder a la información que viene a través de Internet, pero nadie obliga a que sea de forma inalámbrica. Y además, debo decirles que el sistema wifi es un sistema muy poco eficaz, porque la capacidad que tiene de que 30 ordenadores pasen por un router, por un ancho de banda muy pequeño, hace que el moverse en Internet sea una cosa muy dificultosa. La fibra óptica, que es lo que tienen en la mayoría de los centros por ahí fuera, lo que están instalando en Francia, por ejemplo, permite una velocidad de navegación que nada tiene que ver con el wifi. Yo creo que eso es lo moderno y no el wifi en este momento, que creo que se está quedando anticuado. Voy terminando. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? La primera es que creo que hay que retirar esa antena, que está situada demasiado cerca de un instituto. Hay alternativas fáciles, creo que negociar con las compañías no es complejo y debería ser la solución más rápida y sencilla. Y creo que eso ustedes pueden probablemente hacer algo para ello. Segundo, creo que hay que indicar a las compañías, en cualquier caso, que revisen sus ángulos de apertura para evitar que incidan sobre los centros escolares de forma directa. Que también esto es posible, no es costoso y resolvería una parte de la situación. Si esto no se resuelve, claro, el colegio va a continuar expuesto a ello y, por tanto, hay que tomar medidas de apantallar una parte del colegio. Hay que proteger a los niños en el tiempo necesario. Las medidas de apantallamiento no son eficaces 100%, pero al menos están permitiendo que haya un porcentaje de esa radiación que no les llegue. Y yo creo que eso hay que hacerlo y hay que, digamos, tomar las medidas para ello. Y por último, yo les recomiendo, de verdad, que cableen los institutos, que ya estaban cableados, que se han dejado de utilizar y que se han vuelto a colocar los wifis, cuando yo creo que hacer un buen desarrollo de sistemas de fibra óptica en todos los centros permitiría resolver la mayoría de este problema. Muchas gracias. Eskerrik asko, azalpenagatik, muchas gracias por la explicación. Pasako gara orain taldeen txandara, eta azteko berri hori Euskal Herria Bilduko Arpaitza, Arrondo Andrea. Bueno, en primer lugar, agradecer la exposición que ha realizado en esta comisión, porque ha sido clara y concisa a la vez. Yo me he quedado con una serie de cuestiones que ha puesto encima de la mesa que me han parecido de sumo interés y que las voy a repetir para que quede constancia de ello, ¿no? Me parece que estamos ante un problema más técnico que emocional, como ha dicho, y que desde ese punto de vista es como hay que enfocarlo. Me ha parecido muy importante las ideas expuestas en relación a que hoy todo el mundo, en mayor o menor medida, está expuesto a los campos electromagnéticos, que ante eso hay dos actitudes. Una es tener un mínimo de sensibilidad y preocupación ante el tema, y luego están las actitudes negacionistas que en principio no llevan a ningún lado, que en algunos casos puede tener consecuencias reales también en la salud de algunas personas, sin necesidad de hacer un alarmismo de alguna manera con ello, dejando a un lado ese alarmismo fácil que tampoco nos lleva a plantear las cosas y a ponerlas en su sitio.
Y por otro lado, que estamos viviendo en una sociedad donde el crecimiento de la contaminación ambiental es una realidad y por lo tanto, pues bueno, no solamente tenemos que ser conscientes de ello, sino tenemos que avanzar para minimizar en lo posible aquello que podamos hacer, ¿no? Dicho esto, por lo tanto, para nosotros es una cuestión que debe de estar encima de la mesa por responsabilidad, entre otras cuestiones, ¿no? Y tiene que haber un nivel de preocupación sobre el tema. Y es por ello por lo que bueno, hemos traído también nuevamente esta cuestión al Parlamento, ¿no? Podemos compartir todas las cuestiones o no, podemos llegar a acuerdos o no, pero lo importante es que tengamos presente esta cuestión y saber que negando la evidencia o la realidad de su existencia no solucionamos nada y por lo tanto tenemos que tener un nivel mínimo de sensibilidad y precaución al respecto, ¿no? Yendo más en concreto al informe realizado en relación al centro educativo Solocoetxe, yo, como se ha dicho aquí también por parte del compareciente, tengo que reconocer que el centro educativo Solocoetxe, y en especial en este caso las familias, los padres y las madres Solocoetxe vienen planteando esta cuestión desde hace muchísimo tiempo, sobre todo iniciado este problema por las antenas que tienen cerca del centro, ¿no? Y la radiación que se emiten por parte de esas antenas y la preocupación que tienen de las consecuencias que pueda tener eso en sus hijos e hijas. Hoy en el sistema educativo es cierto también que no existe un seguimiento de cuál es el nivel de radiación de los centros, ni en Solocoetxe ni en ningún otro centro, y esto también nos parece preocupante, ¿no? Es por eso que estas familias pues, han realizado peticiones a las instituciones, han realizado mediciones, se han movilizado, han pedido la realización de este informe que estamos comentando hoy en esta comisión, lo mismo que en el centro de Ibaiondo de Gasteiz lo hicieron en su momento, ¿no? Es cierto que el Parlamento Vasco ha tomado decisiones al respecto, que se adhirió a la propuesta de la Comisión Europea del 0,1 microvatios, pero también es cierto que hoy estamos muy lejos de eso y que los pasos que se han realizado son absolutamente insuficientes, ¿no? En la propia ley incluso habla también de que hay que tener un especial cuidado con algunas zonas que pueden ser más sensibles, como pueden ser los espacios educativos o los parques infantiles. Y bueno, creo que también estamos en este momento hablando de eso, ¿no? En relación a las recomendaciones que nos ha puesto encima de la mesa, yo comparto en gran medida lo que se plantea. Me parece que la primera sería la más lógica de todas y además creo que sería la más factible. Solamente sería una negociación del ayuntamiento ante una decisión del ayuntamiento con las compañías de antenas. Y en cualquier caso todas las demás que vienen a continuación me parecen que son absolutamente razonables. Yo quería hacerle algunas preguntas al respecto. La primera sería, se habla en una de las recomendaciones del apantallamiento, que en algunos casos le he querido entender que es una medida que minimiza los efectos de las radiaciones. No todo el mundo parece que tiene la misma percepción. En Solocoetxe, una de las peticiones que ha habido en relación a las antenas exteriores del centro ha sido la del apantallamiento. Bueno, ¿cómo lo ve usted dentro de todas estas recomendaciones que nos realiza, ¿no? A mí me ha llamado la atención y quizá porque desde que entré en este Parlamento uno de los primeros temas que planteé fue el tema del wifi en los centros escolares, porque venía de ese mundo y conocía el debate que se había suscitado en los centros educativos en relación a que se implantase en el programa Escola 2.0 las nuevas tecnologías por medio del wifi y no del cableado. Me ha parecido muy importante que en lo que aparece en el propio informe, ¿no? Que en las medidas tomadas en las mediciones realizadas, el wifi es uno de los
bueno, los niveles de radiación que produce el wifi cuando está encendido, cuando está en las aulas y se trabaja con él, es pues grande, es importante. Y me ha gustado la propuesta de que qué fácil sería solucionar eso con el cableado, que ni hubiese sido más caro para nada y se podía haber trabajado de una manera adecuada en los centros educativos. Creo que más pronto que tarde se revertirán estas situaciones y creo que desde las instituciones tenemos que estar comprometidas a que este debate esté encima de la mesa permanentemente. Y nuestro grupo, por lo menos, está empeñado en ello, ¿no? Me ha llamado la atención también en concreto el tema de los armarios. No sé si ha comentado en la comparecencia, pero sí aparece en el informe y en las recomendaciones, ¿no? Los armarios de carga de baterías, el nivel tan alto de radiación que emiten, cuando hoy en nuestras aulas eso está bueno, pues compartiendo como el armario donde está el libro, ¿no? Los niños y las niñas, el profesorado, la gente que está en las aulas, es un componente más del aula, ¿no? Hace una recomendación al respecto y me gustaría preguntarles si considera deseable que desde las instituciones educativas se tomase alguna iniciativa que pudiese paliar, no para un centro en concreto, sino en la medida que se mantenga el wifi en los centros educativos y no se revierta esa situación, alguna medida que no fuese excepcional, sino que fuese instrucción de alguna manera de poder minorizar las repercusiones de los armarios, ¿no? Antes he hecho yo también mención a las decisiones del Parlamento. Ha habido una cuestión que ha mencionado, que es muy interesante, que es la cuestión de la falta hoy en día de control por parte de las instituciones, ¿no? Sobre la situación de la contaminación electromagnética en los diferentes espacios en nuestro día a día, sea centros escolares, sea otros ámbitos y otros espacios en los que vivimos, ¿no? Y me parece que bueno, ese desconocimiento, esa falta de control por parte de las instituciones también tiene como consecuencia el no tomar luego medidas mucho más valientes, diría, al respecto, ¿no? Yo le preguntaría cómo considera que se puede hacer esto de las instituciones, ¿no? ¿Qué se debería hacer desde las instituciones en relación a poder trabajar mucho más o controlar lo que por lo menos hoy tenemos? Y quiero recordar que en una de las resoluciones aprobadas en el Parlamento hay un punto, además, que hace mención de alguna medida a esta cuestión, porque aquí se planteaba, fue en el 2014, que el Parlamento Vasco instó, en ese caso al Gobierno vasco, a establecer un mapa donde se recoja el nivel de exposición actual. No se hablaba de un control permanente o de la situación, pero sí se pedía por lo menos que se hiciese un mapa donde se recogiese el nivel de exposición que existía en esta comunidad, en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, sobre esta situación, sobre las radiaciones y los campos electromagnéticos, y se viese dónde estaban los focos de mayor riesgo, de mayor impacto, de tal y cual. Y me parece que podría estar unido a esa mención que se ha realizado sobre el control que hoy en día no existe por parte de las instituciones. Y en esta primera parte, por nuestro grupo. Eskerrik asko, orain talde popularraren txanda da. Tiene la palabra el Grupo Popular, la señora Ruiz. Sí, gracias, señora Presidente. Bien, quería dar las gracias al señor Maeztu por su exposición. Yo creo que ha cumplido con creces el cometido de esta comparecencia porque ha sido usted muy didáctico, muy ilustrativo y, lo que es más importante para tomar decisiones los políticos, concluyente, ¿no? Conozco este tema muy en primera persona porque antes de mis responsabilidades como parlamentaria he sido portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao y sé lo que están luchando estas familias por acabar con este problema. Y sí que es verdad que si usted en su intervención decía que esto hay que abordarlo en términos técnicos y no emocionales, si ya a los elementos emocionales los combinamos con los elementos políticos, el resultado es devastador, ¿no? Porque muchas veces cuando eres profano en la materia no tienes otra que recurrir a lo que te dicen los técnicos, ¿no? Y me ha interesado mucho la aclaración, ¿no? Porque cuando los
las explicaciones técnicas no son iguales, pues dices, ¿dónde está la diferencia? ¿En qué consiste? ¿no? Entonces, en muchos casos en el seno del Ayuntamiento de Bilbao se han contrastado elementos técnicos que no llegaban a las mismas conclusiones, ¿no? Y por eso creo que es importante conocer también qué es lo que les hace diferentes, ¿no? En cualquier caso, yo lo que creo es que lo que hay que hacer es cambiar las antenas. Lo que ha dicho usted, las soluciones son muy fáciles. No sé si se puede obligar legalmente a hacerlo, que no parece, pero lo que sí que creo, porque además en eso también hay muchas pruebas empíricas, es que cuando hay voluntad real para modificar alguna decisión, por mucho que no competa a las administraciones ni a los gobiernos y sea en este caso de las empresas de telefonía, se puede hacer. Yo creo que este es un ejemplo paradigmático de cómo tendría que acabar, y tendría que ser cambiando las antenas de sitio, ¿no? Sí que es verdad que durante mucho tiempo se ha hecho creer a los representantes políticos e incluso a las familias que con apantallar era suficiente, era una manera de amortiguar la preocupación, ¿no? Pero si mal no lo he entendido, eso simplemente minimiza el efecto, pero tampoco es una solución definitiva, ¿no? Y está más pensada para tranquilizar los ánimos y para reducir la percepción de peligro que para, bueno, aparte de para minimizar los efectos, ¿no? En cualquier caso, más allá de todas las consideraciones que me merece con respecto al tema del wifi en los colegios y todo lo que la señora Arrondo ha expuesto en su intervención, yo me quedo con el tema concreto, pues porque conozco también a las personas que lo han llevado a cabo, que es el tema de Solocoetxe, y yo creo que a partir de ahí a lo mejor hay que volver a retomar este tema, aunque se haya debatido ya en muchos sitios, volver a dar un nuevo impulso para que acabe estas familias y estos niños consiguiendo lo que creo que debe ocurrir, y es que cambien las antenas de sitio. Gracias. Eskerrik asko, jarraian Sánchez Andereak dauka hitza, aurrera. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, pues gracias al compareciente, a don Ceferino Maeztu Unturbe, por sus explicaciones y la exposición que nos ha efectuado hoy ante los diferentes grupos en esta comisión. Como ya han señalado con anterioridad, desde luego esto es un tema que dentro del Parlamento Vasco ya se ha debatido. Se ha debatido de una forma amplia a lo largo de esta legislatura, pero también fue objeto de debate en la anterior legislatura, y fruto de diversas comparecencias, de la aparición aquí, sobre todo en primer lugar, del problema con la Ikastola Ibaiondo de Vitoria, pues la suma de todas esas comparecencias y explicaciones y la búsqueda de soluciones ante el problema que existía también en la Ikastola Ibaiondo, pues dio lugar a que se aprobara en el Pleno del Parlamento Vasco el 6 de febrero del año 2014, del año pasado, pues una proposición no de ley que fue presentada como iniciativa del Grupo Socialista y que fue apoyada por unanimidad por todos los grupos de la Cámara. Y dentro de esta proposición no de ley, yo creo que se recogían aspectos bastante importantes y que van, digamos, al meollo de la cuestión. Porque en el primer punto lo que se pedía es que, y pedía el Parlamento Vasco, que instaba al Gobierno vasco a exigir al Gobierno central una modificación, una regulación específica, una modificación de la regulación actual para adaptarla más a la resolución del Consejo de Europa. Pero si no se producía esa modificación a nivel estatal, que no se ha producido,
hasta estos momentos, también el Parlamento Vasco instaba al Gobierno vasco a que elaborara una regulación específica con el fin de nosotros contar aquí con una norma unificada que sirviera para todos y estableciera unos parámetros uniformes y pudiera ser utilizada a la hora de realizar la prevención ante la exposición al riesgo contra todo lo referente a las ondas electromagnéticas. Y luego también pues, se instaba también a tenerlo en cuenta en la planificación urbanística, a la necesidad de elaborar un seguimiento de la evidencia epidemiológica durante el año 2014 que no se ha realizado, que este punto también está sin cumplir de la proposición no de ley, y luego también pues, se instaba a que las consejerías afectadas pues, hicieran un esfuerzo porque la información que llegara al ciudadano sobre las radiaciones electromagnéticas fuera más rigurosa y equilibrada. Y yo creo que, bueno, que este es el camino fundamental, porque lo que hay que luchar es por dirigirse al control de las emisiones. Para poder exigir en prevención de riesgos ante una exposición, lo que tienes que contar es con una normativa que sea de obligado cumplimiento y que establezca unos parámetros a partir del cuales, si esos parámetros han visto que se tienen que reducir, o la prudencia, porque hay dudas todavía, pero la prudencia te dice que es mejor en la prevención y bajar esas exposiciones. Eso solo se consigue haciendo un esfuerzo en el ámbito legislativo, fundamentalmente porque en la directiva comunitaria tiene que luego recogerse y plasmarse en cada uno de los países comunitarios, donde cada uno tiene que marcar también esa obligación. Y ahí todavía tenemos pues, una tarea bastante importante que hacer, porque no se ha avanzado nada en estos últimos años, ¿no? Y ese es uno de los mayores problemas que tenemos en este tema, ¿no? A partir de ahí pues existe lógicamente un miedo, un interés de las familias, una preocupación ante la exposición de sus hijos cuando van a centros escolares, pero también de su exposición hemos visto que hay otros problemas importantes, porque se centra muchas veces en el problema de la antena, la incidencia que puede tener la antena y de su exposición. Está clara, se ve de manifiesto que hay mayor problema con la exposición interna de los equipos que se están utilizando y de los sistemas wifi, etcétera, etcétera, dentro de los propios centros escolares, que los que generan en sí la antena. De hecho, usted nos ha manifestado cómo al efectuar la medición, las mediciones que se derivaban de la exposición a la antena eran inferiores a las que se habían medido por otras exposiciones que podían sumar los wifis, los equipos de ordenadores que se utilizan, los teléfonos móviles de profesores y alumnos dentro, etcétera. Entonces, estamos centrando el problema en una de las patas y estamos intentando buscar una solución al problema de la antena cuando de su exposición casi se deduce que es el mayor problema es otro, que es mucho mayor que las exposiciones que se derivan de la antena, ¿no? Y eso es algo más preocupante y es algo que hay que tener en cuenta. Eso no quita para que, lógicamente, pues se tengan que intentar buscar las medidas adecuadas para intentar reducir al máximo y que la suma de todas las exposiciones a las que estén expuestos los menores sea, valga la redundancia, la menor posible desde el punto de vista preventivo. Por eso yo también, con independencia de que no se hayan hecho los deberes desde entonces en el ámbito de intentar elaborar ese proyecto legislativo, no solo a nivel estatal, que no se ha hecho absolutamente nada, sino a nivel de
de Euskadi, porque en otras comunidades autónomas también se ha regulado en esta materia y se ha establecido ya niveles más bajos que los que marca la normativa estatal. Aquí todavía pues eso no lo tenemos desarrollado o regulado. De todas formas, la situación es la que es. Sí que le quería hacer unas preguntas. Usted ha hecho referencia a que se hicieron esas mediciones, que las zonas más cercanas a la antena daban un mayor nivel que el resto de aulas, supongo quitados evidentemente todos los wifis, etcétera, etcétera, porque lo que se estaba midiendo sería exclusivamente la incidencia de las radiaciones que pudieran provenir de la antena, pero sí quería hacerle una pregunta, dado que también es obligatorio. Bueno, la medición que se debe de hacer tiene que venir por las direcciones de telecomunicaciones del Estado. Se han realizado mediciones en este centro, se han solicitado esas mediciones oficiales en este centro, y si los resultados que se obtuvieron eran similares a los que efectuaron en sus mediciones, o qué variaciones hacia arriba o hacia abajo podían existir. Y luego, si se han mantenido reuniones con la compañía telefónica que tiene instalada esa antena, para intentar, usted ha planteado en su exposición que había una solución muy sencilla, porque había dos torres de ascensores, entonces la estructura existente cercana permite a lo mejor una solución sencilla, ¿no? Y que esa solución a lo mejor no era tan compleja para las compañías telefónicas. Entonces, mi pregunta era qué reuniones se han mantenido y quiénes han mantenido esas reuniones, si sabe usted esa cuestión, con la compañía telefónica, porque al final es la que tiene en sus manos la solución, ¿no? Y tiene, según se ha expuesto, una relativa fácil solución también, con un mero cambio de la antena de un sitio a otro que pudiera incidir, también con independencia que se puedan hacer esos movimientos también para evitar ángulos de radiación y de exposición sobre el colegio, ¿no? Y yo creo que eso es mucho más fácil de hacer, menos costoso que por ejemplo, que acudir a lo mejor a un apantallamiento, que debía de ser alguna situación como muchísimo más como de última hora, porque implica un costo también importante, y que hay soluciones muchísimo más sencillas, que son las que se tendrían que, yo creo, a mi juicio, buscar antes que acudir a otra situación a lo mejor más costosa, y que a lo mejor tampoco reduce tanto como otra que sí es posible estructuralmente realizar. Y nada más, y muchas gracias. Eskerrik asko, eta azkenik talde jeltzaletik Karro jaunak dauka hitza, aurrera. Eskerrik asko, batzorde burua. Dar las gracias al señor Maeztu por la exposición. Si nos puede hacer llegar el PowerPoint que ha presentado para la comisión, pues sería interesante. Me ha gustado lo de utilizar términos técnicos y no emocionales con este asunto, porque ahí sí que tenemos lo que es el propio ser humano ante una percepción de peligro que no ve, pues es muy complicado, ¿no? Y el hacer esa valoración, ¿no? Incluso a la hora de todas estas nuevas enfermedades emergentes que están apareciendo, como pues la misma de la hipersensibilidad electromagnética, pues tenemos hace poco ha publicado el Diario Oficial de la Unión Europea como el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la hipersensibilidad electromagnética, y esto es de julio ahora del 2015, pues de cómo hay casos que se han analizado con personas con esta hipersensibilidad, que se le han retirado toda esa serie de componentes de ondas electromagnéticas, y sin embargo la percepción de él era que seguía teniendo esa enfermedad, y al final ha acabado sacando la enfermedad, ¿no? Es decir, que la percepción de un peligro, cuando una persona se siente en peligro, es capaz, yo creo que es
la percepción de que tiene el ser humano, de que es capaz, y al final acaba con esa enfermedad. Otra cosa es que pueda que sean los campos de fondo electromagnéticos que ha tenido, pero lo que no debemos de hablar técnicamente y es que somos seres humanos, vivimos en el planeta Tierra y esas famosas ondas electromagnéticas o radiaciones electromagnéticas ionizantes que son capaces de destruir ese núcleo y las estamos categorizando que son peligrosas ya desde hace muchísimos años, resulta que son vitales para el ser humano. La luz ultravioleta que entra dentro de ese y la necesitamos para fabricar nuestra vitamina D. Si no, apareceríamos con raquitismo y para evitar eso, esa vitamina C la conseguimos gracias a esa exposición, a esa irradiación, a esa fuente ionizante que es muchísimo más, es decir, que somos seres humanos. Y luego podremos sacar el caso también de lo que es el propio Nobel de Física de este año 2015, ¿no? Con el tema de los neutrinos. Que resulta que son neutrinos de alta energía, los que proceden del Sol, en 8 segundos los tenemos aquí, y cada segundo, por cada centímetro cuadrado, están atravesando 5 millones. Cada segundo por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo. ¿Qué está ocurriendo? Cuando se ha demostrado, y por eso les han dado el premio Nobel, que tienen tanta energía que son capaces, pero tanta energía, no entendámoslo en grandes dentro de esta pequeñez que son ellos, son capaces de interactuar contra un núcleo atómico, desprender un elemento electrón y transformar el cloro en argón. Luego, intentemos poner la situación dentro de lo que los seres humanos necesitamos de esas energías y de esta exposición. Y en cuanto a la legislación, yo creo que lo ha dicho usted muy bien ahí y en diversas transparencias lo hemos visto. E incluso cuando alguna comunidad autónoma ha intentado legislar, pues automáticamente el Estado le ha dicho, oiga, usted se está metiendo en un campo de minas que esto de competencia es mía, ¿no? Y lo hemos visto ahí en 2 comunidades que tenía ahí en el PowerPoint. Y en cuanto a legislación también, tenemos del último informe de enero del 2015, de estos famosos centros, de que todavía pues no hay esa confirmación científica para poder rebajar esos 451 que estaban ahí en el límite, ¿no? Cuando, sin embargo, estamos viendo pues que puede haber esa sensación y esas relaciones y que desde este Parlamento también prefiere prevenir antes que tomar esa historia, ¿no? Que yo creo que eso es el elemento positivo que este Parlamento tomó esa acción, ¿no? E incluso también otro punto que también tomó, que es de intentemos que técnicamente, usted también lo ha dicho, el famoso principio de Lara de hagamos que técnicamente, pero bajar todo lo razonablemente o técnicamente que sea posible, que efectivamente se puede hacer, y en ese caso concreto también se puede hacer irradiando menos, porque también, y no lo ha dicho, pero es una realidad, es que con la distancia esa potencia disminuye en el cuadrado, y eso, pues eso también es otra realidad, es decir, que en cuanto alejemos esa antena, la radiación que vamos a recibir es muchísimo menor, y eso pues es la gran ventaja de esta. Y yo creo que también, de cara a ubicar claramente qué estamos hablando, porque da la sensación de que el wifi pues es un ladrón que ha entrado por ahí, nos está irradiando, vaya lío nos estamos metiendo con esto del wifi, yo creo que tendríamos que retrotraernos un poco a cuando en el 2011 se dice que pues por precaución hay que tomar el 0,1 y seguir viendo qué más recomendaciones hace, y lo que dice que, oiga usted, a los móviles, a los críos, edúqueles para que no estén, porque, y esa sería una de las preguntas, vamos a ver, pero ¿qué irradia más? ¿Esos 2,5 que tenemos ahí en el aula cuando estamos aquí con el wifi, o cada vez que un crío se coge el móvil en la oreja y tiene más radiación? ¿No? Que yo creo que es que no estamos enfocando, es que parece que le estamos viendo que, no, si el monstruo es la antena y el wifi, a ver, por favor, cuando resulta que necesitamos esas ondas electromagnéticas para conseguir esa vitamina D y necesitamos justo en su justa medida y todavía más cantidades, que paso somos seres humanos y vivimos en este planeta Tierra y es lo que nos toca vivir, pues que cada segundo nos atraviesen 5 millones de neutrinos y aquí no pasa nada, pero de vez en cuando un neutrino choca contra un núcleo salta un electrón y es capaz de transformar el cloro en argón. Eso, hay en unos pozos ahí abajo en la Tierra, han sido capaces de descubrir esas reacciones, ¿no? Y por eso a estos 2 señores les han dado el premio Nobel de Física en el 2015, ¿vale? Pero es que
vivimos aquí, tenemos una realidad. Entonces, intentemos poner en contexto esto, porque la sensación cuando vemos esto desde una persona pues normal de la calle, pues se asusta en cuanto empezamos a poner toda esta serie de que si pantallas, que si esto, pero no sé, a ver. Y por eso mi pregunta sería, ¿qué es más peligroso? ¿Tener el móvil en la oreja de un crío? De estos hablemos de los que estamos aquí hablando, menores de 12 años. O cada vez que está en casa y le estamos dejando estar todo el día ahí delante de la pantalla del televisor o delante de la pantalla del ordenador y que esté a lo suyo en vez de hacer esas cosas, pues ya sabemos todos en qué pueden estar metidos, ¿no? En multitud de juegos o jugando con la Play. Es decir, ¿qué irradia más? ¿Eso o el wifi del aula? Es que ricasco. Eskerrik asko, balen talden lehen txanda amaituta, berriro ere pasako gara. Finaliza el primer turno, pasamos nuevamente a la réplica. Señor Maeztu, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Creo que muchas de ellas van al fondo del problema. Y yo quiero repetir otra vez lo de emocional y técnico, porque me gustaría que este debate que toman ustedes tuviera esos soportes técnicos y no emocionales del tema, ni siquiera políticos en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de un tema de salud pública, y el tema de salud pública no debería tener color político, según mi opinión. Yo creo que hay un tema inicial que señalaban ustedes con la resolución que hicieron también, fue el año pasado o hace 2 años, el 2014, y es la necesidad de controlar lo que pasa. Porque uno tiene la solución del problema cuando sabe lo que pasa. Y desgraciadamente hoy no sabemos lo que pasa. No tenemos instrumentos suficientes, bien calibrados de medida, que nos permitan saber realmente de lo que estamos hablando. Esto ha sido común en varias intervenciones, porque es cierto que sería muy limitado hablar solamente de las antenas de telefonía móvil. Si queremos ver este tema en conjunto, debemos hablar de todas las fuentes que contribuyen a la contaminación electromagnética. Y un tema importante es, evidentemente, el usuario directo del teléfono móvil diario. Y eso no se puede ignorar. Hay que recordar que lo que tenemos más cerca de nuestro cerebro es el teléfono móvil. Yo creo que sería una buena iniciativa por parte del Parlamento Vasco que iniciara una vía de investigación en las universidades del País Vasco, en este caso, y también del resto, claro, para que hubiera móviles que no radiaran a la cabeza de la gente, que se puede. Y creo que esto sería una buena iniciativa. Entonces usted cuenta que el móvil irradia, o sea, su fuente de radiación, la antena es todo el móvil y es una bola, digamos, lo que produce esa radiación. Y un porcentaje muy elevado atraviesa nuestra cabeza. Si fuéramos capaces de que esto no sucediera, estaríamos disminuyendo en un porcentaje muy elevado las consecuencias. El móvil es una fuente de radiación importante y, por tanto, debe, digamos, controlarse. Yo creo que también es bueno que en la educación, ya que estamos en la Comisión de Educación, se haga un manual de uso a los niños del móvil. Porque nos venden un móvil, pero no nos dan un manual de uso. Uno compra una lavadora y le dan un tomo así de grande para saber cómo funciona la lavadora. Pero cuando compra un móvil, que es un aparato potencialmente con más riesgo, nadie le dice cómo tiene que usarlo. Y desde luego el móvil no es lineal su uso. Saben ustedes que el teléfono móvil depende de su potencia de uso a la distancia de la antena en la que se encuentra. Quiere decir que es un elemento activo que está regulando su potencia de salida en función de la distancia de la antena. Cuando viajamos en un tren, nuestro móvil necesita la máxima potencia para enlazar con la antena porque la antena está muy lejos. Si la antena está más cerca, digamos, necesitará menos potencia. Y esto es cierto y eso te lleva a la segunda reflexión. Es decir, lo que hay que hacer es que haya antenas con muy poca potencia. Con muy poca potencia que se encuentren en, digamos, áreas que no contaminen, digamos, la zona con niveles altos de potencia. Esto, claro, es más caro, lógicamente, pero es lo que habría que hacer para resolver un problema poblacional, entiendo yo. Pero antes de eso, eso sería la solución, antes de eso creo que la Administración debe poner en marcha sistemas de control en tiempo real. O sea, no es válido decir que vas un momento, mides y te vas, porque no es igual, esa radiación cambia cada microsegundo.
Cada microsegundo está cambiando ese nivel de radiación. Por tanto, lo que están viendo ese microsegundo y el siguiente, y por la tarde y por la mañana, va a ser diferente. Con lo cual, la idea que te estás haciendo es una idea, digamos, es una fotografía del momento, no es una película de vídeo de todo lo que sucede a lo largo de un día. Entonces, yo creo que a las administraciones no les cuesta mucho trabajo tampoco poner sistemas de control en tiempo real que afecten a toda la población, con suficiente número de sensores. Nosotros hicimos ya hace años en un municipio de Madrid una propuesta de este tipo porque, digamos, era necesario, digamos, tener un suficiente número de datos. Habrá que poner cientos de sensores en una ciudad, pero esto permitiría saber constantemente lo que sucede, porque si no, ¿quién sabe lo que sucede o lo que hacen las compañías con estas antenas? No tenemos manera de saber. No puede ser sobre la base de demanda, digamos, el que eso ocurra. Tiene que haber un procedimiento de policía que controle lo que sucede. Entonces, eso para mí sí es un tema que aquí se ha planteado y me parece un tema básico. De ahí se deducen una parte importante del resto de contestaciones, ¿no? La ley de telecomunicaciones que ha sido recientemente aprobada por el Estado limita las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en términos de las licencias de instalación. Quiere decir que la declaración responsable hace que casi no haya competencias, que no sea el Ministerio de Industria, que se limita a otorgar unas licencias y un plan técnico de instalación. Pero casi no tienen ustedes competencias sobre lo que va a suceder ahí. Yo creo que esto está mal. Yo creo que esto es un tema que debería cambiar. La administración más próxima tiene que tener capacidad de controlar lo que les pasa a sus ciudadanos más próximos. Es un error pensar que la acción responsable de un técnico sea suficiente para controlar este problema. Y eso tampoco es complicado hacer, ¿eh? Yo creo que eso legislativamente se puede modificar y creo que sería necesario hacerlo, devolver la capacidad de ordenación del territorio a los ayuntamientos, que en este terreno se le ha quitado directamente. Yo creo que eso sería necesario hacer y es importante. Hay discusión científica sobre esto, evidentemente. Yo me dedico a la investigación hace muchos años en este campo y, desde luego, los científicos nunca estamos de acuerdo entre nosotros en casi nada, ¿no? Y no se puede decir que la evidencia científica se establezca sobre la base de comités de decisión de cosas, ¿no? El comité de radiaciones no ionizantes decide que esa es la evidencia científica. Les diré que en este campo se han publicado más de 25.000 artículos, de los cuales en torno a un 60% han encontrado diferentes tipos de efectos. No quiere decir que todos sean negativos, ni todos positivos, ni no pase nada. El no pasa nada es lo que no sucede, seguro. Lo que sí es claro es que pasan cosas. La gravedad de esas cosas es muy difícil de evaluar. Por eso tardaremos muchos años en conocer con detalle cuáles son las consecuencias y deberemos, por tanto, adoptar, como han hecho ustedes en su resolución, un criterio de precaución, mientras que no sepamos más. Coloquemos que es posible en los niveles más bajos posibles. Y no digamos, por ejemplo, yo trato muchos pacientes con hipersensibilidad electromagnética y esos pacientes existen. Y el no quitar la fuente de exposición y que no sepa que se ha quitado no es razón suficiente para pensar que no tienen ese problema. Y ese problema existe y son personas raras. Yo aquí tengo varios pacientes de la ciudad de Vitoria, precisamente, que vienen a verme con este problema. Les digo que existe y está creciendo. Y vamos a encontrar cada vez más. Fíjese usted que somos una generación, por lo menos yo, que no ha vivido nunca con móvil. Pero nuestros hijos van a vivir toda su vida con este tipo de radiación. Y es diferente y los efectos los vamos a conocer más a medio plazo. Yo creo que es muy interesante lo que usted planteaba en la resolución de hacer un estudio epidemiológico del tema. Pero esto no se les escapa que es muy complejo. Muy complejo, porque no vale hacer un estudio epidemiológico para buscar correlaciones con alguna patología, por ejemplo, tumoral, cancerígena, etcétera. No. Hay que hacer un estudio epidemiológico que corresponda a todos los parámetros de alteración de salud, que parece que llaman menos, pero son más importantes, por lo menos por lo que yo he encontrado. Con respecto a los elementos del Wi-Fi, yo creo que el Wi-Fi es una tecnología obsoleta, sinceramente, y se puede modificar perfectamente en su forma tanto de transmisión como de códigos. En fin, sería una discusión más técnica entrar en el detalle, pero esto
es obsoleto. Y creo que no sucede nada si los centros escolares, si quieren ganar en eficacia, cableen sus centros y metan fibra óptica, porque eso les va a realmente dar acceso a los contenidos de Internet. Lo otro es un cuello de botella que realmente, digamos, tiene poca accesibilidad real para los conocimientos. Ya hablo de un punto de vista técnico, no político, técnico directamente, y creo que esto es importante. Por tanto, todos los aparatos que se han vendido, se han comprado, se ha gastado muchísimo dinero en esto, van a estar obsoletos en muy poco tiempo. Los armarios que hablábamos, que tienen las baterías que recargan los ordenadores. Ahora, la idea de las tabletas nuevas, que son inalámbricas por definición, porque no tienen un enganche al cableado, todo este criterio, según mi opinión, no es antiguo, sino es lo moderno. Lo moderno es la capacidad de navegación en Internet a gran velocidad, y esto no te lo garantiza el sistema Wi-Fi. A no ser que metas Wi-Fi de industriales, de mucho ancho de banda, que eso sí que supone encarecer mucho las cosas. Creo que el sistema de cableado probablemente resuelva mejor todas estas consecuencias. El tema del apantallamiento. Vamos a ver. El campo electromagnético es un tema muy complejo. Apantallar un campo electromagnético es algo prácticamente, diría, poco menos que imposible. Tiene una capacidad de penetración, para que se hagan ustedes una idea, la permeabilidad magnética de un metro de hormigón es la misma que la del aire. Quiere decir que atraviesa la onda un metro de hormigón igual que si no existiera. Con eso se hacen ustedes una idea de cuando dice yo estoy protegido porque tengo el muro de mi casa entre medias. Prácticamente no tiene ninguna relevancia. Hay que poner para apantallar, digamos, mecanismos muy conductores. Todos los materiales muy conductores son metálicos, de alta densidad, que son muy caros en general. Es decir, para hacer un apantallamiento eficaz necesitaríamos utilizar técnicas muy caras para poder hacerlo, y sobre todo si son edificios no les cuento nada, ¿no? Pero, digamos, existe un intermedio entre lo mejor y lo bueno, como siempre en este caso. Y yo creo que en algunas situaciones, cuando yo entiendo a los padres del colegio, cuando llevan muchos años, usted lo conoce, muchos años peleando por este problema y no encuentran solución, que digan, por lo menos que me apantallen un porcentaje de lo que está sucediendo. Por lo menos vamos a proteger a nuestros niños que realmente están expuestos a eso. Evidentemente, esa no es la solución definitiva de ninguna cosa, pero por lo menos disminuye, digamos, amortigua, como usted decía, digamos, la cantidad de radiación relativa a la que está expuesto. A mí eso me parece bien y hay que intentar todos los medios. Ahora, ustedes son políticos y están llamados a tomar medidas que tengan un carácter más definitivo. Se puede hacer negociando y creo que sería necesario hacerlo. Preguntaban ustedes qué radia más. Preguntaba usted qué radia más, si el móvil o otras cosas, ¿no? Esta es una pregunta difícil de contestar, pero yo en principio le diría siempre que el móvil. Móvil, como usted sabe, es un dispositivo que está tasado para que emita entre 0,2 y 2,2 vatios. Y su capacidad de modificar la potencia depende, como decía antes, de la distancia de antena y de la eficacia. Los nuevos teléfonos smartphone, que teóricamente se vendieron porque hay que utilizar menos potencia, cuando tienen que utilizar, digamos, transmisión de imágenes, tienen que utilizar la máxima potencia siempre. Por ejemplo, porque saben ustedes que el salto es la televisión en el móvil. Y entonces eso significa que automáticamente van a utilizar siempre la máxima potencia. Quiere decir que el nivel de sobreexposición de la población va a ser muy elevado. Por eso sí que es necesario ordenar esto para que haya, digamos, elementos que reduzcan esa potencia relativa de la población. Si no, vamos a ir multiplicando cada vez más, y eso creo que es de sentido común también, digamos, el nivel de radiación, y eso tiene un límite. Hay un investigador sueco que se llama Johansson que decía que el sistema inmunológico tiene un límite de esto, o sea, que no es gratis el que sigamos subiendo permanentemente el tema, sino que nuestro nivel de respuesta va a ser modificado en función de esa tasa de exposición. Y, por tanto, alguien tiene que poner ese límite. Siempre se puede decir, es que no lo conocemos, pero ante el desconocimiento, la inacción no es la respuesta.
Yo creo que hay que tomar medidas, digamos, eficaces. ¿Y sobre qué hay más radia en nuestra casa? Evidentemente radian muchas cosas. Yo, desde luego, creo innecesario en una vivienda normal tener sistemas inalámbricos. No tiene ningún sentido en una casa, cuando hay sistemas como el PLC, que transmite la señal a través del cableado normal, o cuando hay sistemas, digamos, de proximidad, que uno tenga que tener wifi que no solamente afecta a nuestra vivienda, sino que afecta a las viviendas de alrededor que se suman en todo un bloque de casas, gran cantidad de elementos radiantes. Estamos educando a nuestros hijos con ese modelo de trabajo. Y no es necesario. No es necesario. ¿Saben ustedes que el segundo país del mundo que más móviles utiliza es nuestro país? Después de Japón. Y esto algo pasa. En Estados Unidos no utilizan ni el 40% de lo que utilizamos nosotros. Creo que hay otros modelos de relación en la escuela, que es de lo que estamos aquí al final, que se pueden educar también. Y el mensaje final solamente es, creo que hay que educar a nuestros hijos para que sepan utilizar esta tecnología. Tiene grandes avances y grandes ventajas, pero no se puede suponer que no pasa nada. O sea, el no pasa nada es lo que no sucede. Y creo que de las administraciones públicas y ustedes parlamentarios tienen la obligación de poner coto a la situación y dar, digamos, los mensajes educativos que permitan saber cómo se debe utilizar estos aparatos nuevos. Muchas gracias. Eskerrik asko berriro ere azalpenengatik, eta pasako gara orain taldeen bigarren txandara, hasteko Euskal Herria Bildu. Arrondo Andrea, aurrera. Yo creo que por lo menos nos ha quedado claro que el problema y el origen, se ha dicho también por algún compareciente, el monstruo de la contaminación electromagnética, pues es muy diverso y que por lo tanto las medidas que hay que tomar también tienen que ir en una dirección más global, ¿no? Ahora, yo me pregunto, creo que en alguna medida lo ha respondido también en esta última parte de la comparecencia, ¿no? ¿Qué hacemos mientras no se cambian las antenas? En el caso, por ejemplo, de Bilbao y del centro de Solocoetxe, mientras no se toman otras medidas, incluidas las legislativas, más teniendo en cuenta que cada vez tenemos, incluso en este campo, menos competencias desde las instituciones de este país para ello. ¿Qué hacemos, mientras tanto, para poder evitar, en la medida de lo posible, esos niveles de radiación electromagnética, ¿no? Y pienso que todo lo que minimice es positivo, va en la buena dirección, aunque no sea lo definitivo. Sea este el apantallamiento de una parte de un edificio, en este caso de un centro educativo, y sea el cableado. O sean otras medidas que, aunque sean parciales, se puedan tomar, ¿no? Creo que en ese sentido, entre el todo, que muchas veces también tenemos ese riesgo, ¿no? Nos parece que hacer pequeñas cosas, como el tema es muy gordo, es muy grande y hay que atajarlo, decimos, no, es que lo importante es ir al fondo de la cuestión, y yo comparto eso, pero creo que entre el todo y el nada siempre será mejor algo, hacer algo, siempre que vaya ese algo en la dirección adecuada, y sin olvidar que lo importante sería tener la capacidad suficiente para llegar al fondo y poder tomar otro tipo de medidas que, en eso que se ha comentado, por lo menos de prevenir en todo lo que podamos, en hacer ese trabajo de prevención en todo lo que podamos y en todo lo que, bueno, sería razonable realizarlo, ¿no? Creo que es una responsabilidad, o que las instituciones tenemos una gran responsabilidad en esta cuestión, y creo que en el caso de los centros educativos esa responsabilidad también es del Departamento de Educación, por lo que yo considero que se deberían de dar pasos. En el caso de Solocoetxe sería responsabilizarse de minimizar lo que hoy, o los niveles de radiación hoy existentes, pero también en el sistema educativo y en los centros educativos ir revertiendo del wifi al cableado. Siempre sería ir en la buena dirección. Posiblemente eso no se pueda hacer de un día para otro, pero creo que estoy convencida de ello. Lo estuve
cuando se puso el sistema wifi, y sigo convencida de ello, sería dar pasos en la buena dirección y revirtiendo aquello que no se hizo de una manera adecuada, por responsabilidad, entre otras cosas. Y por último, agradecerle su comparecencia en el día de hoy, el haber aceptado la invitación a estar en esta comisión. Yo he aprendido mucho, como no puede ser de otra manera. Creo que, como he dicho anteriormente también en otro turno, este tema no puede caer en el olvido, tiene que estar presente como en las reflexiones, en la preocupación de los grupos parlamentarios y de las distintas instituciones. Y bueno, comparto muchas de las cosas que hoy ha puesto aquí encima de la mesa y creo que muchas de ellas tienen que ayudarnos a todos y a todas, por lo menos a este grupo espero que le ayude a seguir reflexionando y a seguir proponiendo medidas que ayuden en la buena dirección. Eskerrik asko. Orain jarraian talde popularretik, Cristina Ruiz Anderea, aurrera. Sí, gracias, señora Presidente. No me habían quedado dudas ya en la primera intervención después de responder al turno de los portavoces, menos aún. Desde luego tomo buena nota de las conclusiones del estudio y obraré en consecuencia en mi condición de política y darle las gracias de nuevo. Eskerrik asko, jarraian Gloria Sánchez, talde sozialistatik, aurrera. Gracias, Presidenta. Yo quería volver a repetir dos de las preguntas que he hecho porque no han sido contestadas en su primera intervención. Entonces, le hice una pregunta de que si se hicieron mediciones por la Dirección de Telecomunicaciones, ¿esas las hicieron la Dirección? ¿No las hicieron ustedes o las hizo la Dirección de Telecomunicaciones? Vale. Y si alguien se había reunido con los responsables de las antenas, hice también la pregunta para conseguir que pueda ser cambiada la antena estructuralmente hacia la otra torre, que es la solución más sencilla, más económica y a lo mejor más rápida de llevar a cabo y que eliminaría de raíz sin tener que ir a otra serie de medidas, por lo menos el problema de la antena. Lo otro, el cableado, etcétera, etcétera, ya son otras cuestiones diferentes, pero el problema fundamental era el tema de la antena y la solución era esa. Entonces no me ha contestado si se habían efectuado esas reuniones. Y sin más, agradecerle también pues sus explicaciones y la exposición en esta comisión. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, eta ja azkenik Javier Carro, talde jeltzaletik, aurrera. Eskerrik asko, batzorde burua. Darle las gracias por las explicaciones y yo creo que sí que nos deja también ese tema profundo encima de la mesa de la gran responsabilidad que tenemos para con nuestros menores por los nuevos tiempos que les vienen, que nosotros sí que es cierto que no lo hemos vivido, y un poco analizando la información que usted ha dicho de que es investigador sueco con el tema del sistema inmunológico, el que pueda ser acumulativo, yo creo que nos va a costar eso demostrarlo, pero seguro que tiene mucho sentido común eso. Entonces, el que seamos capaces de transmitir y educar a nuestros hijos, porque dejémonos de tonterías. Dice usted que el móvil cuando ve, pues si lo que más ven son imágenes y vídeos, y es que ellos lo que hacen es sacarle chispas a ese instrumento. Entonces, es decir, esa sensación de que eso no es tan bonito, sino que tiene esa otra parte oscura y que puede tener consecuencias, y el poder seguir también investigando en esa línea de que no irradien, sobre todo cuando estamos tan cerca del cerebro y en unas épocas de la infancia en la que estás creciendo, la reproducción celular es continuamente, con lo cual los procesos que se pueden dar todavía son mayores y más peligrosos. Entonces yo creo que esa responsabilidad que nos genera de esa educación para con esos móviles, yo creo que eso es muchísimo más importante si somos capaces de corregir algo por lo que el probable sistema acumulativo que tendría que todas las pantallas y todos los wifis del mundo, ¿no? Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta ya da amaitzeko, para terminar, suya es la palabra, aurrera. Bueno, muchas gracias y disculpas por haberme olvidado alguna pregunta. ¿El Ministerio midió o no midió?
porque ahí hay unos datos que también en muchos casos se hace por modelización. Se hace un modelo de referencia y se utiliza esos datos. Entonces, eso no sabemos. Lo que sabemos es que hay unos datos que suponen la radiación relativa de cada una de las antenas. Si se fijan ustedes, esos datos, que son estos datos que aparecen aquí, son datos tremendamente pequeños comparado con lo que nosotros hemos medido. O sea, no corresponden mucho realmente a lo que está sucediendo. Esa es la realidad. Yo sé que vinieron a ver varias veces, vinieron allí también, midieron, pero por lo menos nuestros datos, nuestras medidas, tomadas con aparatos calibrados y homologados en banda estrecha, no coinciden con los datos del Ministerio. Son más elevados, en general. Con respecto a si ha habido negociaciones o no con las compañías, eso yo no lo sé, ni me compete. Yo me limito a dar un informe técnico del asunto, ¿no? No sé si se han hecho negociaciones, pero si no se han hecho, están perdiendo el tiempo. Deben hacerse ya, porque realmente, insisto, esto es de sentido común y yo creo que si han pasado no sé cuántos años de la pelea en el ayuntamiento, en no sé dónde, en todos los sitios, qué fácil hubiera sido esa negociación para resolverlo. Qué fácil. Nunca se sabe muy bien al final por qué no se hacen las cosas que son sencillas, ¿eh? Yo creo que esa es la buena solución, porque además a las compañías no les interesa el follón. Les interesa, digamos, que aproximar los problemas, y esto es una manera de aproximar un problema que tiene fácil solución, que no creo que sea compleja. Bueno, solamente, digamos, concluyendo, ya no me extiendo. Creo que la responsabilidad de un Parlamento, para mí, debe ir en dos direcciones, básicamente. Por un lado, impulsar la investigación. Esto es un campo que hay que investigar y que hay que dotar de fondos de investigación. Nuestro país no dedica ni un céntimo a investigar en este campo. Y es importante que desde un Parlamento que tiene capacidad para ello, digamos, se pongan en marcha instrumentos de investigación. Cuando ustedes hablan de hacer un estudio epidemiológico, esto es investigación también. Y esto es un tema importante. No solamente los ensayos clínicos, estudios epidemiológicos, sino también los datos básicos, que tienen que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías que no afecten o que no emitan o que necesiten menos energía para producirse. Esto es investigación y esto es un tema muy importante. Un segundo tema, que tomen ustedes conciencia de que es necesario controlar lo que pasa, que esto no pasa gratis, que hay consecuencias y que hasta que no conozcamos eso, lo mejor es saber lo que está pasando. Y eso significa, o se traduce, en poner sistemas integrados de control en tiempo real de la contaminación electromagnética en todas las ciudades, en todos los sitios. Esto parece una cosa muy grande, pero yo creo que es necesario hacerlo porque será la única manera de que podamos discutir de qué hablamos, porque hoy no sabemos de qué hablamos, ¿eh? Sinceramente. Tercer asunto. Creo que en el tema de Solocoetxe he hecho unas recomendaciones finales que permiten resolver el problema. Pero el tema de por ejemplo, el wifi, etcétera, no corresponde solamente a Solocoetxe. Corresponde a todos los centros escolares de esta comunidad y de todo el país, ¿no? Seguro. Y, por tanto, creo que hay que tomar buena nota de que no sería complicado revertir esos criterios que consideraron que era más barato, más sencillo poner wifi en los colegios y comenzar a poner otras tecnologías alternativas a eso, que las hay y que no son tan caras. Y, por último, creo que si no hay soluciones inmediatas o en un plazo razonable de tiempo, yo encuentro normal que los padres de un colegio intenten minimizar las fuentes de radiación apantallando su centro. Eso es normal, pero yo creo que no se debe llegar a eso, que debemos quitar la antena antes de que se llegue al apantallamiento. Si se hace rápidamente, si no, habrá que apantallar. Eso es claro. Y eso creo que es el mensaje final del tema. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri emandako azalpenengatik, agerraldiagatik, eta ya da amaierara iritsita, tengo dugu pixkat batzordea maestro jauna eta bere gonbidatuak agurtzeko, hurrengo puntura pasako. Antes de pasar al siguiente punto, nada más.